Y estamos en una serie de prédicas que la hemos titulado Nuestra nueva vida en Cristo. Hoy día nos toca la parte 3 de lo que ya hemos estado viendo las semanas pasadas. Nuestra nueva vida en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 14. Romanos 6, versículo 8 al 14. Nuestra nueva vida en Cristo, parte 3 es el sermón que nos toca el día de hoy. Pero antes de comenzar vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta mañana, esta ya tarde, Señor, por tu misericordia y por este tiempo de estudio de tu palabra, de exposición de tu palabra que nos has dado. Te ruego, Señor, tú puedas guiarnos y puedas ayudarnos a entender cuán grande es la salvación que tú nos has regalado, cómo tú nos salvas, Señor, de las consecuencias del pecado, al mismo tiempo que tú también nos salvas, Dios, del poder del pecado hoy. Te agradecemos, Dios, porque tu obra es tan grande y sobrenatural en nuestras vidas, que realmente nos muestra que tu muerte, tu crucifixión, tu resurrección fueron reales, ya que somos unidos a ti de tal forma que lo que tú moriste, nosotros morimos. Como tú resucitaste en una nueva vida, nosotros resucitamos, Señor. Te agradezco por tu misericordia y te ruego que nos ayudes a entender, Señor, el pasaje del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en Romanos 6, versículo 8 al 14, voy a dar lectura, ¿sí? Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la historia del cristianismo nos encontramos con un hombre, el cual sufría. Bueno, esta es en realidad la característica de todos los hombres, pero déjenme contarles la historia de un hombre que al final les voy a decir quién era. Este hombre sufría porque no podía dejar de pecar, sufría por eso. Él quería dejar de pecar, quería dejar de tener deseos que lo guiaban a una vida de inmoralidad y de pecado, pero no podía dejar de hacerlo. E incluso vivía en una contradicción en su propia vida. ¿Cuál era esta contradicción? Quería dejar de pecar al mismo tiempo que disfrutaba el pecado. Entonces pecaba y lo disfrutaba, y luego tenía esa sensación de que quería nunca más volver a cometer ese pecado, pero no podía dejar de hacerlo. Una y otra vez volvía a caer en pecados. Este hombre era un hombre muy educado. Era muy bien educado en su época. Tenía una alta posición en la sociedad, tenía dinero, aunque a veces sus estudiantes no le pagaban sus clases, pero también tenía reputación y no le faltaba nada probablemente en este mundo. Pero él, a pesar de todo su prestigio, él todavía no podía lidiar con la maldad en su propio corazón. No podía vencer la maldad en su propio corazón. Él no era cristiano en su momento, pero a pesar de que no era cristiano, él mismo oraba de esta manera. Escucha cómo oraba él. Le rogaba, le decía al Señor, se levantaba su voz al cielo y le decía esto a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mañana, siempre mañana. ¿Por qué no termina mi inmundicia en este preciso momento? Al verse sumergido en la maldad, en el pecado, él oraba y le rogaba a Dios que lo libre de esa maldad, que lo libre de esa vida de inmoralidad. Y entonces él intentaba cambiar, pero a pesar de todo su intelecto, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo lograba y no podía. E incluso él mismo acepta de que vivía en hipocresía. Porque si bien a veces oraba de manera dramática, diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, viviré en este cuerpo? ¿Hasta cuándo, Dios, viviré con esta inmundicia? A veces él también oraba diciendo esto: dame castidad y continencia, Señor, pero no todavía. Espera un momento más.
Entonces vivía en esta contradicción, en un cierto desprecio por el pecado y lucha y sufrimiento por la maldad, pero al mismo tiempo la disfrutaba. Era un hombre que quizás quería hacer lo correcto, pero estaba dominado y esclavizado por sus pasiones, por sus deseos pecaminosos. Un día, en la vida de este hombre, llegó uno de sus amigos que se llamaba Ponticiano. Ahora, tal vez ahí ya empiezan a reconocer de quién estoy hablando, aunque Ponticiano no es un nombre muy popular. Pero este Ponticiano llegó a hablar con su amigo y le empezó a contar, estoy hablando entre el 300, 400 después de Jesucristo, le empezó a contar a este hombre de cómo los cristianos en Egipto, de cómo los cristianos en el África se habían separado del mundo. Se habían separado del mundo y ahora vivían en santidad. Este Ponticiano le contó a su amigo que sufría tanto pero que no podía dejar de pecar. Les contó cómo los cristianos en el África, personas las cuales para este personaje anónimo todavía, que no podía dejar de pecar, personas para las cuales eran ignorantes, pero que habían podido dejar de pecar, que estaban dedicadas a una vida de santidad, que estaban dedicadas al servicio a Dios. Entonces este hombre, al oír esto, se enfureció como nunca y se enojó, diciendo y preguntándose, ¿cómo es posible que esos egipcios ignorantes, sin educación, puedan vivir de esa manera? Y yo, con toda mi educación, con toda mi reputación, con todo mi conocimiento, no puedo servir a Dios, no puedo vivir para Él. Entonces, este hombre, furioso por su fracaso, salió corriendo a un jardín llorando. Y por algún motivo y la providencia de Dios, este hombre tenía una Biblia en su mano, o una parte de la Biblia en su mano. Específicamente el libro que estamos estudiando ahora en la iglesia, Romanos. Y entonces salió corriendo a un jardín, llorando al ver su maldad y frustrado porque él no podía cambiar, envidioso porque otros sí habían podido. Y en ese momento este hombre encontró a Jesucristo. Leyó un pasaje en la Biblia que está en Romanos capítulo 13, un pasaje que le mostraba algo que él nunca había entendido. ¿Qué es eso que él no había entendido? De que él podía ser libre de toda su maldad. Podría ser libre del dominio del pecado y ya no tener que vivir en hipocresía. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Jesucristo podría liberarlo. Jesucristo podría librarlo de esa maldad. Entonces, desde ese momento, la vida de este hombre nunca más fue la misma. Nunca más fue la misma. A tal grado que hoy día la Iglesia Católica lo llama San Agustín. Lo consideran un santo. La Iglesia Católica nos ha robado a San Agustín, ¿sí? Porque en realidad San Agustín era protestante. Era de nosotros. Pero era San Agustín. Era San Agustín. Y comienzo San Agustín de Hipona, el famoso obispo el famoso San Agustín de Hipona. Comienzo el sermón con esto, ¿por qué? Porque en nuestros días podemos nosotros también ser libres del pecado. En nuestros días nosotros también podemos ser plenamente libres del dominio del pecado. Y es más, lo que la Biblia nos dice es de que cada cristiano ya es libre del pecado. Tanto de las consecuencias del pecado como también de su poder en el presente. La Biblia nos dice de que si hemos conocido a Jesucristo, si hemos sido unidos a Él por la fe, ahora, junto con la justificación que hemos estudiado en Romanos 5, también viene la gracia de la santificación. La gracia de la santificación. Y recuerden, hermanos, un poco qué es lo que hemos estado viendo en Romanos 6. Pablo lidia con un gran problema. Y es el problema de personas que podrían decir que conocen a Cristo, pero utilizan a Cristo para seguir viviendo en la misma clase de vida que tenían antes de conocerlo. Conocen a Cristo e incluso utilizan a Cristo como una excusa para seguir en pecado. Entonces es por eso que Pablo comenzó este capítulo diciéndonos, porque abundó la gracia, ¿permaneceremos en pecado? ¿Permaneceremos en pecado? Y Pablo dice, eso es imposible, jamás.
Y el motivo por el cual un cristiano no va a permanecer en pecado, como ya he repetido muchas veces, no es porque el pastor está detrás de ustedes como un policía, sino porque Cristo mismo les ha dado una nueva vida. Cristo mismo les ha dado un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo ser completamente en su interior. Eso es algo que sucede con alguien que se ha unido a Cristo. Pablo nos ha dicho de que hemos sido sepultados con Él. Pablo nos ha dicho de que hemos resucitado con Él, de que en Él hemos encontrado una nueva vida. No por nada Jesucristo en los evangelios se va a presentar como el dador de vida. En Él estaba la vida, va a decir el apóstol Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Jesucristo mismo le va a decir a los judíos, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Jesucristo mismo le va a decir a una mujer inmoral como la de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, la cual había tenido 5 maridos y con el que vivía en ese momento no era su esposo. Jesucristo le va a decir, yo tengo aguas de vida para ti. Yo tengo algo que puede satisfacerte completamente y puede cambiarte radicalmente. Y es esto lo que Pablo nos ha presentado, nos ha empezado a presentar en Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el 7, que es donde hemos llegado la semana pasada. Y hoy día vamos a comenzar en el versículo 8 y nuestro sermón se va a dividir en 3 partes. El versículo 8 al 11 vamos a ver la realidad de nuestra vida en Cristo. ¿Cuán real es nuestra vida en Cristo? Como segundo punto, hoy día vamos a ver nuestra responsabilidad al tener una nueva vida en Cristo. Y nuestro tercer punto va a ser la gracia que se demuestra en nuestra nueva vida en Cristo. La gracia que recibimos en Cristo. Entonces déjeme comenzar con mi primer punto, el versículo 8 al 10. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Y vamos a ver la realidad de nuestra nueva vida en Cristo. Y si morimos con Cristo, dice Pablo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Y en cuanto vive, para Dios vive. Pablo nos recuerda una vez más lo que ya nos ha dicho en el versículo 5. De que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. De que así como Cristo ha muerto, nosotros también hemos muerto. Así como Cristo ha vuelto a la vida, nosotros también hemos vuelto a la vida. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida, nos va a decir el apóstol Pablo una vez más en este pasaje. Y si se dan cuenta, esto es algo recurrente y repetitivo en este capítulo 6. Es más, varias son las veces en las que Pablo va a hablar acerca de estar muerto. Varias son las veces en las que Pablo va a hablar acerca de que estamos vivos. De que en Cristo hemos recibido una nueva vida. Si morimos con Cristo, Pablo dice, también viviremos con Él. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo en el versículo 8? ¿Se está refiriendo a nuestra vida eterna, al momento en el que lleguemos a encontrarnos con Él? Obviamente tiene cierta aplicación a eso, pero no. Pablo se está refiriendo que aquellos que han muerto con Cristo, la evidencia de aquellos que verdaderamente han sido unidos con Él, es de que ahora viven también con Él. Es de que ahora tienen una nueva vida. Y Pablo lo que está haciendo en estos primeros versículos es algo sumamente importante, que ya hemos visto semanas pasadas, pero por algún motivo el apóstol Pablo lo repite, con un poco más profundo incluso. Pablo va a decir de que es tan real lo que le pasa, escucha bien esto, es tan real lo que le pasa al cristiano como es tan real que Cristo murió y resucitó hace 2000 años. Es tan real lo que le sucede al cristiano hoy, tiempo presente, como lo que le sucedió a Cristo hace 2000 años en esa cruz, en su muerte y en su resurrección. Nuestra unión con Cristo es tan profunda de que hoy día nosotros experimentamos lo que Él experimentó de alguna manera hace 2000 años. Por eso Pablo va a comparar lo que le sucede al cristiano con lo que Cristo ya le sucedió. Por eso va a decir en el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. Pablo nos va a recordar lo que ya sucedió. Y comienza el versículo 9, por ejemplo, utilizando esta palabra sabiendo, griego eido, que significa una seguridad completa de algo que ha pasado. Nadie en su época, no había como en nuestra época gente que dudaba de la existencia de Cristo. Era imposible dudar de la existencia de Cristo. En nuestra misma época, en realidad, también es imposible dudar de la existencia de Cristo porque hay demasiadas evidencias respecto a eso.
Hay más evidencias de Cristo que de las que hay de Platón, o de Julio César, o de Aristóteles, o de cualquier personaje en la antigüedad. Y Pablo nos dice, sabiendo lo que a Cristo le ha sucedido, sabiendo que lo que Él ha muerto y su resurrección son una realidad, Pablo va a presentarnos como una prueba y como íntimamente conectado con lo que a nosotros nos sucede como cristianos. Si tú eres verdaderamente un cristiano, en algún momento de tu vida has muerto. Sí, Cristo murió por tus pecados, pero en algún momento de tu vida, cuando te encontraste con Cristo, tú has muerto al pecado. La relación con el pecado ha cambiado radicalmente. Nunca más puede ser la misma y nunca más será la misma. Al mismo tiempo el apóstol Pablo dice, igual Cristo ha resucitado y lo mismo nos ha pasado a nosotros. Él ha resucitado y nosotros resucitamos juntamente con Él. Así de unidos estamos con Cristo. Por eso un cristiano no duda de que Cristo sea verdad, de que Cristo sea verdad todo lo que encontramos escrito en los evangelios. Porque lo que Él experimentó de alguna u otra forma y de manera sobrenatural, también se experimenta esto el cristiano. Nuestra nueva vida en Jesucristo. Ahora aquí, hermanos, es donde tenemos que entender también algo que es importante, ¿sí? Las falsas religiones nunca van a poder producir esto. Nunca van a poder producir esto. Jamás. ¿Por qué? Porque la Virgen, Buda, Mahoma, Joseph Smith, Charles Russell, los que quieran nombrar, no son Cristo. Y la gente no puede unirse a Cristo como nosotros nos unimos a Él. Como Él mismo nos une a sí mismo. La Biblia dice, aquel que se une al Señor es uno, un espíritu con Él. Y nosotros sentimos esa unión, experimentamos esa unión tan fuerte que es obvio y nadie puede negar la nueva vida que el cristiano tiene. Nadie puede negar la nueva vida que el cristiano tiene. Ahora es triste que en nuestra época la iglesia está tan obsesionada con experiencias sobrenaturales, con caerse al piso, con vomitar, con hablar en lenguas, con hacer esto y aquello. Pero si para Pablo hay una experiencia realmente sobrenatural, es lo que nos está expresando en Romanos 6. Es esta experiencia en la que tú no necesitas que yo como pastor venga y te ponga las manos en tu cabeza o te haga zancadilla para que te caigas de espaldas. Sino lo que necesitas es unirte a Cristo, es correr a Él. Y Él es el que genera esta nueva vida en nosotros. Y Pablo nos dice, esto es tan real como que Cristo también ha muerto y ha resucitado. Y Pablo nos recuerda un poco acerca de la muerte de Cristo en el versículo 9 y 10, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Escucha, Pablo dice, este es lo que Cristo le sucedió hace 2000 años, fue algo que sucedió una sola vez y para siempre. Ya no va a volver a suceder. Cristo no va a volver a morir y Cristo no va a volver a resucitar. Esto ya sucedió. Es por eso que en la vida del cristiano, cuando uno recuerda su encuentro con Jesucristo, esto es lo que te pasó. Un día te encontraste con Él y moriste al pecado y resucitaste una nueva vida. Esto es algo que ya sucedió y no vuelve a pasar. No es algo que pasa o que está en proceso. Es algo que ya ha sucedido. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Pablo nos recuerda que la obra de Cristo está completa. Está completa. Ya ha sido completada en la cruz y en su resurrección. Él ha completado su obra. Él hizo lo que Él dijo que iba a venir a hacer. Él cumplió lo que los profetas nos dijeron que iba a hacer. Y Él cumplió una vez y para todas. Ahora, en este punto tengo que recalcar la blasfemia de la Iglesia Católica cuando ellos creen en lo que es la misa que una y otra vez la repiten los días domingos y en los días de fiesta y en sus celebraciones. No sé si muchos de ustedes saben, pero la Iglesia Católica cree de que en la misa, cada vez que ellos parten el pan y toman el vino, de manera literal, Cristo está volviendo a morir por nosotros. Cristo está volviendo a ser sacrificado por nosotros. Esa es la doctrina católica. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia dice es de que el sacrificio de Cristo, su muerte expiatoria, su salvación ya está hecha. No hay nada más que añadirle. Él ya lo hizo. Tiempo pasado, esto ya fue ganado. Cristo murió una vez y la muerte no se va a enseñorear sobre Él nunca más. Él venció a la muerte y nunca más va a estar muerto. Y nuestra vida, como dije, Pablo está mostrándonos en este pasaje que es tan real
como lo que le sucedió a Cristo hace 2000 años. Es tan real que un cristiano ha vuelto a la vida, ha muerto al pecado y ha resucitado una nueva vida, como que Cristo ha muerto hace 2000 años y ha resucitado hace 2000 años. Entonces, ¿quién puede negar, dice Pablo, que esto es lo que le va a pasar al cristiano? Es por eso que un cristiano no va a perseverar en pecado. Pero ahora, aquí, llegando al versículo 11, nos topamos con algo que debemos entender como iglesia. Y es de que, escucha, las exhortaciones están basadas en la doctrina. En otras palabras, hermano, tú no puedes obligar a vivir a alguien que no es cristiano como cristiano. No se puede. A menos de que la doctrina que hoy día nos hemos presentado y que hemos estado viendo las semanas pasadas, sea una realidad en la persona, entonces es cuando podemos esperar el versículo 11. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 11. Así también, escucha lo que Pablo dice. Hemos hablado acerca de que Cristo ha muerto y ha resucitado una sola vez y por siempre, y para siempre. Ya no hay más, ya no se vuelve a repetir eso. Y ahora Pablo dice, ahora así también ¿quiénes? Nosotros, los cristianos. Así también, versículo 11, vosotros consideraos, palabra consideraos, logizomai en el griego significa estar completamente seguros, sin ninguna duda. Entonces Pablo dice, si fue real lo que Cristo hizo hace 2000 años, para ustedes los cristianos hay algo que también va a ser real. Hay algo que ustedes deben estar seguros y hay algo que deben considerar en su vida como seguro, como firme, como algo que no puede cambiar. ¿Qué es eso? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora escuchen este patrón, ¿sí? Pablo nos va, y como vamos a ver en el siguiente versículo, nos va a dar responsabilidades como cristianos. ¿Pero por qué nos va a dar responsabilidades como cristianos? Porque hay algo que ya nos ha sucedido como cristianos. Alguna vez me tocó lidiar con personas las cuales estaban perseverando en pecado. Y era obvio, era bastante obvio. No quieren cambiar, quieren seguir en pecado, ¿no? Y lo que muchos cristianos cometen, en lo que muchos cristianos yerran, es en que ver una persona que está perseverando en pecado y que no quiere cambiar, y entonces van y la quieren forzar a vivir como cristiano o como cristiana. Entonces no, haz lo que tienes que hacer. Pero si estamos estudiando este pasaje y estamos entendiendo un poco de lo que Pablo nos dice acá, es de que si una persona está perseverando en pecado de manera continua y no quiere cambiar, la Biblia nos dice, trátalo como alguien que no es cristiano. No lo trates como alguien que fuera cristiano. A un cristiano le puedes exigir, vive de esta manera, vive de la otra. ¿Por qué? Porque Cristo ya le ha dado una nueva vida. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en el versículo 14, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero a un no cristiano no se le puede exigir eso, no va a poder. Es imposible. Por eso alguna vez que estaba lidiando con alguien que no quería cambiar su pecado, me tocó decirle, tal vez no eres cristiano. Es probable que no seas creyente, porque me parece muy raro a alguien que haya recibido esta nueva vida en Cristo y que aún quiera perseverar en la maldad que sabe que está viviendo. Porque Pablo nos dice, ustedes considérense, tan real es nuestra unión con Cristo y nuestra nueva vida como Cristo ha muerto y ha resucitado hace 2000 años. Nuestra nueva vida en Cristo, Pablo nos dice, es real. No puedes decir que conoces a Cristo y no tener una nueva vida. No puede ser. Es imposible. No eres cristiano. Porque Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 3, versículo 3. Si no nacen de nuevo, ¿qué dice? No van a ver el reino de los cielos. No lo van a ni entender y no lo van a ver en el futuro. Es imposible. Porque su verdadero pueblo tiene una evidencia en sí mismo de ser su pueblo y es una nueva vida. En un verdadero cristiano esto es una realidad. Tiene una nueva vida. Porque la muerte de Cristo y su resurrección también son una realidad. Y Cristo no murió y resucitó de la tumba para dejarnos iguales, hermano. No murió y no resucitó para dejarnos como estábamos antes. Eso sería una contradicción en términos. Eso sería algo completamente absurdo. Que Cristo muera y sufra la muerte que le tocó sufrir, resucite y venza a la muerte para que nosotros sigamos viviendo de la forma en la que estábamos antes de conocerlo. Eso es absurdo.
Eso es absurdo. ¿Qué clase de Salvador sería aquel que murió por su pueblo y lo deja igual? Y lo deja igual. Que murió por sus pecados, pero los deja seguir viviendo en los mismos pecados. No los cambia, no les da una nueva vida. ¿Qué clase de Salvador sería ese? Nuestro Salvador es un Salvador completo y es un Salvador poderoso. Decir que un cristiano no ha muerto al pecado y no tiene una nueva vida sería, escucha, como decir que Cristo nunca ha muerto y nunca ha resucitado. Así de fuerte es lo que Pablo está argumentando acá. Entonces Pablo nos dice, como Él ha muerto, ha resucitado, ustedes considérense, esto es sí o sí una realidad. Una realidad. Y si no es una realidad en ti es porque no conoces a Cristo. No lo conoces realmente. Pero en cada cristiano verdadero esto es una experiencia sobrenatural que nadie puede negar. A su alrededor las personas se dan cuenta. Uno mismo se da cuenta cómo las cosas han cambiado completamente. Ahora, ¿cuáles son las características de esta nueva vida? Versículo 11, la parte final nos dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Las características de la vida que recibimos en Cristo son una muerte al pecado, la cual ya hemos explicado semanas pasadas, que significa estar muerto al pecado. Nuestra relación con el pecado ha cambiado completamente, radicalmente. Ya no disfrutamos el pecado, odiamos el pecado. Ya no nos lanzamos al pecado, sino luchamos contra el pecado y como vamos a ver en Romanos 8 podemos vencer al pecado. Ha cambiado radicalmente. Odiamos tanto el pecado que como el apóstol Pablo muchas veces podríamos clamar y decir, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Hemos muerto al pecado, el pecado nunca más tiene la relación que tenía con nosotros. Eso pasa siempre. Pero no solamente eso, dice Pablo, sino que ahora vivimos para Dios. ¿Se acuerdan qué dijo Pablo acerca de Cristo, versículo 10? Que ahora para Dios vive. Ahora Pablo dice, el cristiano es igual, ahora vive para Dios también. Ahora vive para Dios. Si hay una característica de las personas en el mundo, es de que ellos viven para sí mismos. Si hay una característica de las personas incrédulas, es de que ellos viven para sí mismos, de manera egoísta, buscando sus propios deleites, buscando cumplir sus propios deseos, sus propias metas. Si hay una característica del cristiano, es de que el cristiano vive para su Dios, vive para Él, vive para aquel que murió por Él. Eso es lo que Pablo dice acá. Esa es una característica de la nueva vida. Ahora Pablo, escucha, no te está diciendo acá, vive para Dios. No, Pablo está diciendo esto ya es algo que ha sucedido en ti. Ya ha habido un cambio trascendental de corazón, el cual te guía hacia Dios. Ese Dios que antes ignorabas, ese Dios del que tenías un libro ahí en tu casa llamado Biblia, pero que nunca jamás lo leías. Ese Dios al que le orabas solamente para los alimentos a veces o para cuando tenías alguna necesidad. A ese Dios... No, ahora yo vivo para Él. Ya no es alguien secundario en mi vida. Ya no voy simplemente a Él por interés, sino Él es lo principal en mí. Romanos 14, el apóstol Pablo va a decir, porque si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Pues del Señor somos. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Escucha lo que el apóstol Pablo dice a los corintios en ese pasaje. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Primera Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y escucha bien esto. ¿Y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio Pablo está hablando acá? ¿Ah? ¿Qué precio? Sí, es el mismo precio de Hechos capítulo 20, versículo 28. El precio de la misma sangre de Dios. Escucha lo que Pablo dice. Porque habéis sido comprados por precio. Ya no somos nuestros, dice Pablo. Ahora somos de Él. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso Pablo nos dice en nuestro pasaje de que ahora vivimos para Él. Esa es la característica del creyente. Ahora no estoy diciendo de que no pecamos como ya hemos hablado antes.
No estoy diciendo que no erramos, como vamos a ver en Romanos 7, pero hay un cambio radical. Ya no vivo para mí, sino vivo para Él. Todo lo que vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe de aquel que murió y se entregó a por mí. Porque para mí el vivir es, ¿qué dice Pablo? Es Cristo. Es Cristo. Por eso Pablo va a decir a los Corintios, yo ya nada puedo verlo sin la fe. Nada ya lo veo de manera carnal. Todo está ligado a mi fe en Cristo. Ahora yo vivo para Él. Él murió y vivió por mí. Y Él me ha dado una vida ahora para que yo viva por Él. Y eso es lo que le sucede al cristiano. Por eso Pablo dice, esto es seguro. Un cristiano no va a permanecer en pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya no vive para Satanás, ya no vive para sus deseos, ya no vive para sí mismo, sino vive para el Señor que murió por nosotros. Eso es una realidad, eso es algo que le ha sucedido al cristiano. En el proceso, en el caminar fallamos, sí fallamos, pero sabemos que esa es nuestra meta. Sabemos que hacia eso siempre avanzamos todos los días. ¿Cómo, Señor, tú quieres que sea como padre? ¿Cómo, Señor, tú quieres que sea como hijo? ¿Cómo, Señor, tú quieres que sea como esposo, como esposa? Ese es el clamor de los cristianos normalmente. ¿Cómo, Señor, tú quieres que utilice mis días? ¿Cómo, Señor, tú quieres que utilice mi tiempo, mi dinero, mi mente? ¿Cómo quieres que haga las cosas? Esa es la preocupación constante del cristiano. Y no por fuerza, sino esto nace del cristiano. Como el salmista dijo en Salmo 110, el pueblo del Mesías es un pueblo que se le ofrece voluntariamente. Manda tú y yo estoy acá. Manda. Y yo obedezco, yo te sigo. Pero ahora escucha, esto no nace de ti por si acaso. Esto nace de la muerte y la resurrección de Cristo, que de manera sobrenatural produce en ti una nueva vida. De manera sobrenatural produce en cada uno de los verdaderos cristianos una nueva vida, innegable, innegable. Entonces esta nueva vida, Pablo nos dice, es real. Tanto como Cristo murió, nosotros morimos. Tanto como Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Y ahora aquí, hermano, es donde Pablo va a darnos nuestras responsabilidades. Y Pablo va a decir, tenemos responsabilidades como cristianos. Escucha versículo 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo nos va a decir, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad ahora que tenemos una nueva vida. Pero ahora, escucha, voy a utilizar una ilustración que no es original mía, es de otro pastor. Y este pastor dijo esto, escucha. Si Dios quiere que vueles, ¿Él qué te va a dar? Te va a dar alas, ¿sí? Entonces, si Dios quiere que cumpla lo que dice el versículo 12 y 13, es porque Él ya te ha dado una nueva vida. Pero aquí, hermanos, es donde nos topamos con el tema de que nosotros también somos responsables de cómo usamos esta nueva vida. Usando la ilustración de las alas, ¿sí? Sí, si Dios quiere que vuele, me va a dar alas, pero adivinen quién va a tener que utilizar esas alas y esforzarse para volar. Y eso es lo que Pablo ahora nos presenta acá. No vamos a permanecer en pecado porque la gracia abundó, no, imposible. Uno, porque Dios ya nos ha dado una nueva vida. Y por esa nueva vida y como fundamento en esa nueva vida, Dios ahora nos da una nueva responsabilidad. Una nueva responsabilidad. Dios nos dice, Cristo nos dice, yo he muerto y he resucitado, para que tú mueras y resucites también una nueva vida. Ahora, ¿cómo vas a vivir esa vida? Él nos va a decir. Y es porque ahora tenemos la capacidad. Y ahora aquí, hermanos, es donde tengo que definir algo que es importante respecto a nuestra doctrina como iglesia de la santificación. ¿Qué es la doctrina de la santificación? Es el proceso que comienza el momento que Cristo te salvó, en el cual Él, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, te va haciendo cada vez más como Cristo. ¿Sí? Pero hay dos errores que se dan en esta doctrina de la santificación. Hay un error, y vamos a hablar de esto en Romanos 8 una vez más. Hay un error de personas que dicen, Dios solo nos santifica. ¿Sí? Y la confunden con la justificación.
¿Se acuerdan la justificación? Dios nos declara justos. Pregunta, ¿qué haces tú para que Dios te declare justo? Nada, Él ya hizo todo. Pablo nos dijo eso, ¿sí o no? Tú lo único que vas es corriendo en fe a recibir lo que Él ya hizo. ¿Sí? Justificación. Solo Dios. Por eso nosotros somos, se le llama en teología monergistas. Monergistas, que es mono. Ergo, significa alguien solamente obra. Alguien solamente obra, uno solo. En la justificación, en la salvación, es Dios. Dios solamente, nadie más. Él es 100% gracia. ¿Sí? En la santificación hay una diferencia. En la santificación la Biblia nos va a decir de que Dios va a obrar, de que Dios obra en los suyos, de que la buena obra que Él comienza, Él la va a terminar. Pero como vamos a ver en nuestro pasaje el día de hoy, Dios también nos da la responsabilidad a nosotros de ciertas cosas. Por eso en la santificación somos sinergistas, que significa que dos son los que obran para la santificación. Es por eso que Dios nos da responsabilidades. Responsabilidades. Cuando un cristiano cae en pecado, no puedes culpar a Dios. Y las personas que creen que solamente Dios tiene que obrar, eso hacen. Ay, es que Dios, pues, ¿cuándo me cambiará Dios? Ay, es que Dios, pues, ¿cuándo hará Dios? No, Dios te ha dado a ti ciertas responsabilidades, como vamos a ver ahora. Toda la responsabilidad de no presentar tus miembros como instrumentos para el pecado, sino presentarte a Él como instrumentos para el bien. Entonces no puedes esperar simplemente y culpar a Dios por tu pecado como cristiano. Pero de la misma forma, hermano, tampoco creas de que tu santificación depende solamente de ti. Este es el otro extremo. Personas que creen de que yo tengo que hacer, yo voy a lograr, yo solamente. No vas a lograrlo. Vas a vivir frustrado. Porque es algo en conjunto. Es por la nueva vida que recibimos en Él y la obra de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros que ahora se nos manda a vivir de una manera distinta. Y nosotros tenemos esta doctrina de la santificación, una doctrina sinergista. Tú tienes responsabilidades respecto a lo que haces con la nueva vida que Dios te ha dado. Tienes responsabilidades. No acaba, escucha, un bebé nace, tiene una nueva vida, ahí se acaba. ¿Listo? ¿Cumplido todo? Creo que no, ¿verdad? Creo que tiene que aprender muchas cosas, creo que tiene que esforzarse en muchas cosas, creo que tiene que vivir, ¿sí o no? Bueno, es lo que pasa con el cristiano igual. Nacemos una nueva vida, perfecto. Por eso Pedro va a decir, al principio de nuestra fe, y en realidad siempre tenemos que ser como bebés, los cuales lloran por leche, ¿verdad? Por instrucción, por comida, para crecer firmes, fuertes. Pero tenemos esa responsabilidad y luego tenemos responsabilidades. ¿De qué hacemos con esta nueva vida que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que hacemos con esta vida que Dios nos ha dado? Y Pablo nos va a presentar dos imperativos negativos y uno positivo. En otras palabras, dos veces Pablo nos va a decir, no hagas esto, y luego nos va a decir, haz esto. Escucha el primer imperativo en negativo que Pablo nos da en el versículo 12. No reine, dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa eso? Significa no dejes que el pecado te controle. Característica del incrédulo. No puede dejar de pecar, como hemos visto en mi ilustración del principio. ¿Sí? Ahora tú sí puedes. No dije que eres perfecto. No dije que puedes nunca más pecar. No. Pero sí puedes no pecar. Esa es la característica del cristiano. Ahora, podemos no pecar. Los que no son cristianos no pueden no pecar. Ellos siempre están pecando, toda la vida. El cristiano ahora puede no pecar. Y Pablo nos da el mandamiento de que no reine el pecado en nuestra vida. Ahora, aquí hay algo implícito. Y es adivina. Hay un enemigo constante el cual va a intentar derrocar a tu Señor en tu vida. No va a poder nunca. Pero va a intentarlo. Hay un enemigo que tenemos en nosotros mismos, el cual va a intentar tomar dominio de ti. Va a intentar. Por eso Pablo nos dice que no reine. Ya no reina, dice Pablo. Cristo ya lo ha derrocado, pero va a intentar. Y ahora es nuestra responsabilidad no permitir que el pecado otra vez tome control de nuestras vidas. Teniendo ya una nueva vida, teniendo ya un nuevo corazón, una nueva mente. ¿Cómo dejamos que el pecado tome control de nuestras vidas? Eres cristiano, sabes que hay cosas que no debes hacer y cosas que sí debes hacer. Pero te permites poco a poco ir deslizándote a esas cosas.
Entonces sabes que es malo ver pornografía, por ejemplo, pero te permites otras cosas que te van resbalando a ese tipo de cosas. Sabes que como padre tienes que cumplir ciertas cosas que Dios te ha mandado, pero permites que otras cosas sean prioridad. Permites que otras cosas se acumulen o tomen control de ti. Pablo dice, no dejes que pase eso. No dejes. Y si Pablo nos dice que hay el peligro, es porque existe ese peligro. Y si Pablo nos dice que no dejemos, es que porque ya tenemos la capacidad de no dejar que el pecado reine en nuestras vidas. Ahora, ¿de dónde proviene ese pecado? Pablo va a mencionar en el versículo 12, nuestro cuerpo mortal. La Biblia enseña que como cristianos somos una nueva criatura. Tenemos, escucha, una nueva mente, un nuevo corazón. Pero como un teólogo de la Reforma dijo, aún estamos presos en este cuerpo. Este cuerpo no ha sido glorificado todavía. Este cuerpo aún desea cosas que no debe desear. Este cuerpo aún no ha sido librado completamente del pecado. Y si no me creen, déjenme repetirles algo que hemos leído la semana pasada, si no me equivoco. Romanos 7, un capítulo adelante, versículos 22 y 23. Escucha lo que Pablo dice. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Se dan cuenta? Pablo habla de mi mente, de mi hombre interior, y luego habla de otra ley en sus miembros. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso luego Pablo va a decir, versículo 24, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Entonces sí, este cuerpo todavía desea cosas que no son lícitas, Ahora aquí, hermanos, donde tengo que una vez más corregir un terrible error dentro de las iglesias. Y es el motivo por el cual los cristianos no viven de la manera correcta. Entonces hay un hombre adúltero, ¿qué hacen? Espíritu de adulterio, te echamos, sí. ¿Sí? ¿No es eso lo que Pablo dice? ¿No? Lo que Pablo dice es tú lucha contra ese adulterio. Tú no dejes que ese adulterio te controle. La responsabilidad está sobre ti. No culpes a Satanás, dice la Biblia. Está en tu cuerpo. Este cuerpo todavía quiere pecar. Este cuerpo aún tiene, Pablo dice, concupiscencias. Palabra epithumía significa pasiones, deseos fuertes. Si este cuerpo todavía va a tener deseos de hacer lo incorrecto. Porque lo que no quiero, eso hago, dice Pablo. Y lo que aborrezco, este cuerpo todavía me lleva a eso. Este cuerpo todavía va a buscar rebelarse en contra de la nueva vida que nosotros tenemos. No se trata de andar acusando a los demonios, no se trata de andar pisando a Satanás aquí y allá. Se trata de pelear con el mismo pecado que está en ti todavía. El pecado remanente, como se le conoce en teología. La Biblia respecto a Satanás, hermano, lo que dice es de que él a un cristiano lo único que puede hacer es tentarnos. Y tú lo resistes, o sea, soportas la tentación y él se va. Tú te sometes a Dios y dice Pedro, dice Santiago, él se va a ir solo. No necesitamos andar reprendiéndolo aquí y allá, tirándole aceite a todas partes. Y Pablo nos presenta en este lugar la verdadera lucha del cristiano. Una lucha que vamos a ver en el capítulo 7 más profundamente todavía. Y es una lucha con que este cuerpo todavía tiene deseos que no son correctos. Y entonces Pablo nos manda, no dejes que esos deseos reinen en tu vida. Escucha, tus ojos van a querer ver cosas que no deben ver. Tus manos van a querer tocar cosas que no deben tocar. Tu boca va a querer decir cosas que no debe decir. Tus pies van a querer ir a lugares donde no debes ir. Y la idea es, no dejes que te controle ese pecado. No dejes, no permitas. Si realmente has sido unido con Cristo, escucha, puedes hacer eso. Ahora puedes, porque Dios, dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2, Dios no nos ha dado espíritu de qué, de cobardía, sino de qué, de poder y de dominio propio. Ahora podemos. Esa es una de las grandes noticias del Evangelio. Viene acompañado de esta nueva vida, la cual ahora nos capacita para pelear la pelea contra el pecado y ya no estar como Agustín, ¿se acuerdan al principio? Frustrado completamente porque no puedo. Ahora tú puedes. Y si no puedes, escuchas, porque no quieres. Es porque no quieres.
Porque Dios te ha dado la capacidad. Dios te ha dado una nueva vida. Escucha cómo Pablo luchaba con su pecado. 1 Corintios 9, versículo 27. Probablemente es uno de los ejemplos más gráficos de cómo alguien lucha con su pecado. 1 Corintios 9, versículo 27. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Escucha lo que Pablo dice. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sabe lo que nos está diciendo Romanos 6. Este cuerpo todavía lucha. Este cuerpo aún tiene deseos que no debe. ¿Y Pablo qué dice? Yo lo pongo en servidumbre. Este cuerpo y estos deseos a mí no me controlan. No me controlan. Yo los controlo a ellos. Y esta es la capacidad que el cristiano tiene. Ahora podemos. Ahora yo puedo mandarle a este cuerpo qué hacer, qué no hacer. Sí, hermano, ¿has notado que es normal que cuando te vas a poner a leer la Biblia no tener ganas? No estoy diciendo que como cristianos no deseamos, pero ¿quién va a pararse acá y va a decir cada vez que tienes que orar, sí, algo pasa y este es este cuerpo? La buena noticia, Pablo dice, es podemos vencer este cuerpo y podemos ponerlo en servidumbre. Entonces sí, yo sé que no quieres leer. Yo sé que no quieres leer la palabra, pero no importa, voy a leer igual. Voy a leer igual. Yo sé que vas a desear otras cosas y que vas a desear cosas que no debes. Pero ahora puedo controlarte. Ahora puedo ponerte en servidumbre. Y lo interesante, hermanos, es de que esta característica es lo que nos diferencia, como dije, de los incrédulos. Hemos leído esta mañana, y no les voy a pedir que busquen por el tiempo, 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 5. Escucha lo que Pablo dice. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros tenga a su propia esposa en santidad y honor. Y ahora escucha lo que Pablo va a decir más adelante, en ese mismo pasaje. No en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo dice, sí, sabemos que los incrédulos viven así. Sabemos que aquellos que no conocen a Cristo viven dominados por sus pasiones y por sus deseos pecaminosos, viven así. ¿Por qué te estás divorciando de tu esposa? Porque me gusta la otra, ¿sí? Porque no puedes controlar ese deseo. No pueden controlar, es normal para ellos. Pero Pablo dice, nosotros tenemos una diferencia con ellos. Ya no andamos como ellos en concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo dice, nosotros sí lo conocemos, nosotros sí tenemos una nueva vida y por lo tanto ahora nosotros sí podemos vivir en santificación. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 al 4, escucha lo que dice, yo se los leo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 al 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, y este argumento de Pedro es muy parecido al de Pablo, en Romanos 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Muy parecido a lo que Pablo dice. Muertos al pecado y vivos para Dios, dice Pablo. El apóstol Pedro va a decir casi lo mismo. Versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, escucha lo que Pedro va a decir, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pedro dice, la nueva vida del cristiano es tan aparente que incluso los incrédulos se sorprenden y dicen, ¿por qué no hacen lo que nosotros hacemos? ¿Por qué no son dominados por los deseos como nosotros? Ojalá eso dijera la gente en nuestra época del cristianismo en general, ¿no? ¡Wow! ¡Qué diferentes son de todos! ¿No? Cómo ellos pueden controlar sus deseos, sus pasiones. Es porque la gente no puede controlar sus deseos y pasiones y son dominadas por ellos, que destruyen a sus familias, destruyen sus vidas. Tiene mucho que ver con lo que hemos visto esta mañana en el estudio también.
El movimiento LGBT es dominado por sus deseos, vive dominado por eso. No pueden controlarse, por eso hacen lo que hacen. Pero Pablo dice, nosotros ya no. ¿Se acuerdan? Gálatas 5, versículo 24. Si estamos en Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, por eso que Pablo nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ese es un mandamiento que tú tienes, hermano, que yo tengo. No permitas que el pecado te controle. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No te sometas a él. No tienes por qué someterte más a él. Ya no tienes por qué. Entonces, no dejes que te controle. No dejes que te controle. Y ahora viene el siguiente imperativo negativo, igual el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora aquí pareciera que Pablo está haciendo lo que se conoce como un paralelismo, ¿sí? Diciendo una cosa en un versículo y al siguiente versículo diciendo casi lo mismo que con otras palabras para tal vez ampliar un poco más. Pero no está haciendo Pablo eso. Sino que en el versículo 12 Pablo nos ha presentado como si hubiera un reino enemigo, ¿sí? Que quiere venir a tomar posesión de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que luchar y vencerlo, ¿sí? No dejar que nos controle. Pero ahora Pablo en el versículo 13 va a lidiar con nuestra voluntad, con aquello que nosotros vamos de manera voluntaria a hacer. Y Pablo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros. La palabra presentar es la palabra paristemia en el griego, que se la podía haber utilizado como en la época de los reyes, ¿sí? En la de que un súbdito se arrodilla delante de un rey y le dice, te entrego mi espada, haz con mi espada lo que quieras, ¿sí? ¿Se entiende? Un súbdito de un rey que le presenta al rey y le dice, sabes, mi espada es tuya, ¿sí? Pablo dice, no hagas eso. No hagas eso con el pecado. Tú no vayas de manera voluntaria. No te acerques al pecado. No, ni siquiera te acerques. Tú no te presentes delante de él como ofreciéndote para ser utilizado por el pecado. Pablo dice, huye. Por eso Pablo le va a decir eso a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Ni te acerques como presentándote para que utilicen tus miembros para el pecado. Ni siquiera te acerques. Por eso hemos leído esta mañana Proverbios 4, versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Por eso Pablo mismo va a decir en 2 Timoteo 2, 19. Apártese de iniquidad todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo va a decir en 2 Corintios 6. No toques lo inmundo. Ni te acerques ni lo toques. Entonces Pablo está hablando, sí, va a haber una lucha, ¿sí? Pero también Pablo habla a nuestra voluntad y nos dice, tú no lleves tu cuerpo como un instrumento. Y ahí Pablo utiliza esta palabra instrumento que puede significar utensilio o incluso un arma. Y Pablo dice, no le des al pecado, no dejes que el pecado use tus miembros y tú no te acerques a él. No vayas con tu cuerpo y dejes que sea utilizado para hacer lo malo. ¿Qué dijo Jesucristo respecto a esto? Y es algo que tiene relevancia en lo que estamos hablando ahora. ¿Se acuerdan? El pastor José ya nos predicó esto, ¿no? En Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Cuando Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtatela. No dejes que tu cuerpo sea un instrumento para el pecado. No te ofrezcas a él para nada. Ahora hemos estudiado ese pasaje. Sabemos que Cristo no está hablando de manera literal y que todos andaríamos mancos en esta iglesia o tuertos. No está hablando de eso. Pero sí está hablando acerca de la lucha y de la responsabilidad que tenemos como cristianos de no presentar, lo que Pablo dice en este pasaje, no presentar nuestros cuerpos como un instrumento para ser utilizados por el pecado. No hagas eso, dice Pablo. No, aléjate de eso. No te presentes como un instrumento para ser utilizado por él. Y ahora Pablo nos va a pasar al imperativo o al mandamiento positivo, versículo 13. Así tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. Ahora escucha lo que Pablo dice, ¿sí? No hagas esto, haz esto mejor, ¿sí?
Entonces tu responsabilidad no es solamente no presentar tu cuerpo. La vida del cristiano, escucha, no es una vida como del jugador de fútbol en la banca, ¿sí? Que ya eres parte del equipo pero no haces nada, más o menos, ¿sí? Entonces, no es activa la vida del cristiano. Entonces no es de que no hagas algo y te quedas sentado. No, es más bien algo, no hagas eso, dice Pablo, pero haz esto más bien. No hagas esto y haz esto. Normalmente los que caen en pecado son los que no están haciendo, no solamente los que van y se presentan al pecado, sino son los que no están utilizando su tiempo, sus fuerzas para hacer más bien lo que Dios les dijo. Y entonces tienen tanto tiempo libre que al final terminan siendo tentados y cayendo. Entonces Pablo dice, no te ocupes de presentarte al pecado, sino más bien ocúpate de presentarte a Dios. Escucha versículo 13. Sino presentaos vosotros mismos a Dios. Una vez más esa palabra presentaos. Él es nuestro rey, nos presentamos de rodillas ante Él y le decimos, haz lo que tú quieras conmigo, con mis ojos, con mi boca, con mis manos, con todo mi ser. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con esto? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos vosotros mismos, todo tu ser, dice Pablo, preséntalo a Él para que Él te use, para que Él te utilice como vivos de entre los muertos. Toda la gente vive para sí misma en el mundo. De manera egoísta, Pablo dice, nosotros no. Nosotros ya no vivimos para el pecado, para cumplir nuestras metas egoístas, para satisfacer nuestras pasiones, sino ahora nos presentamos, y esta es tu responsabilidad, presentarte delante de Dios todo el tiempo, a ver qué es lo que tú quieres que yo haga. Y ahora la comunidad cristiana, hermanos, no está acostumbrada a hacer esto, por si acaso. Pregunta, ¿cuántas veces tú eres padre? ¿Cuántas veces estás presentado delante de Dios buscando en su palabra para que Él te diga cómo tienes que ser padre? Eso, hermano, es presentarte a Él como un instrumento para que Él te use. Por si acaso tampoco estoy hablando de simplemente sentarte a orar, lo cual debes hacer, y luego, no sé, estás esperando que Dios agarre unos hilitos y te ponga como un títere y te empiece. No es así, no funciona así. Sino la idea es ir hacia Dios y buscar qué es lo que tú quieres. A mí me emociona, yo veo gente dentro de nuestra iglesia y es una alegría para nosotros. Veo personas que quieren saber cómo soy como abuela, cómo soy como tío, cómo soy como hijo, cómo debería estudiar, qué debería estudiar, qué dice Dios acerca de la pareja que debo tener, cómo debo casar. ¿Eso es ser un instrumento para justicia? Entonces me acerco a Dios y busco qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Eso es ser un instrumento para justicia? No se trata, no nos presentamos al pecado para que Él nos use, sino nos presentamos ante Dios para que Él nos use. ¿Qué quiere Dios con mis manos, con mis ojos, con mi cuerpo? En mis manos, mis ojos, mi cuerpo, mi mente están para cumplir tus deseos, Dios. Tus deseos, no los míos. Es de eso lo que Pablo dice, esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad hacer esto. Y hermano, Pablo va a terminar esta sección con algo sumamente importante y nos va a decir de que podemos, ¿sí? Podemos hacer esto. Lamentablemente los cristianos en nuestra época se han dedicado a tolerar el pecado y a socapar el pecado. En lugar de decirle a las personas de que si realmente son cristianas y han conocido al Señor, pueden vivir de una manera distinta. Dios nos ha dado una nueva capacidad. A través de esta nueva vida, a través de este cambio radical, nos ha dado una nueva forma y nos ha dado la capacidad de vivir de la manera correcta. Por eso mi último punto, la gracia que recibimos en esta nueva vida, versículo 14. Porque el pecado, escucha lo que dice, no se enseñoreará de vosotros. Aquí Dios está prometiendo algo. No se va a enseñorear el pecado. Tú tienes responsabilidad, ¿sí? Pero Dios mismo promete, no se va a enseñorear. Por eso la Biblia dice que Dios no va a dejar que seamos probados más de lo que podamos, ¿qué? Soportar, ¿sí o no? 1 Corintios capítulo 10. No va a dejar que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. No va a dejar que el pecado nos destruya nunca más. Entonces tú puedes. Estás en el bando de Dios y en el nombre de Cristo puedes superar y librarte de ese tipo de pecados, de cualquier tipo de pecados,
¿Va a ser una lucha constante hasta el final de tus días? Sí. Pero se puede vencer día tras día se puede vencer. ¿Por qué? Porque Dios dice, no se va a enseñorear el pecado sobre vosotros. ¿Por qué? Escucha lo que dice. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Estáis bajo la gracia. Estáis bajo la gracia. Esto es muy importante, pues Pablo nos va a mandar cosas, nos va a decir que nos esforcemos, nos va a decir que tenemos ciertas responsabilidades, pero Pablo también sabe que hemos recibido la gracia necesaria para poder cumplir esto. Si no puedes, hermano, es porque no eres cristiano, ¿sí? Es porque no conoces al Señor, porque Él nos da esa gracia. Sí luchamos, sí caemos, sí erramos de vez en cuando, pero sabes cómo el Señor nos da la gracia suficiente. Nos da los medios para poder librarnos y no dejar que el pecado reine sobre nosotros. Ahora aquí Pablo dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo, ¿cuántas veces lo habrán usado? Para socapar el pecado más bien dentro de la iglesia, ¿sí? No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces tú vas a una iglesia y les muestras lo que la ley dice y dicen, no, estamos en la gracia, no en la ley. ¿Eso es lo que Pablo quiere decir acá? Eso es lo terrible de nuestra época en la que la gente utiliza versículos fuera de contexto. O sea, un versículo en el que Pablo está diciendo de que el cristiano ya no va a vivir en pecado, lo utilizan ¿para qué? Para socapar el pecado más bien dentro de las iglesias. Absurdo, ¿sí? Absurdo. Escucha algunas cosas, hermano. Lo que Pablo no está diciendo, ¿sí? No está desechando la ley por si acaso. Jesucristo mismo dijo en el Sermón del Monte, yo no he venido ¿para qué? Para abrogar la ley, sino para que se cumpla. ¿Qué dijo Pablo? Romanos capítulo 3. ¿Por la fe invalidamos la ley? ¿Qué dijo? En ninguna manera. Otra vez, millenoito. Ni se te ocurra. No invalidamos la ley, sino la confirmamos. El mismo apóstol Pablo va a decir en Romanos 7, versículo 12, de que la ley es santa, buena y justa. No estamos negando y rechazando y abrogando la ley, hermano. Eso sería una contradicción en el Nuevo Testamento y en la Biblia en todo su contexto. No estamos haciendo esto. Pero hay algo que sí debemos entender y lo vamos a ir estudiando más adelante en Romanos 7. Y es de que la ley, escucha, la ley no tiene el poder para darnos una nueva vida. La ley no tiene el poder para que nosotros podamos vivir de manera distinta. Y este es el gran error de los judíos en la época de Pablo. Ellos tenían la ley y todas sus reglas y todas sus tradiciones, pero no podían vivir bien. Por eso Jesucristo les va a decir, ustedes son ¿qué? Sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de muerte. Por eso Pablo les va a decir a los judíos, Romanos capítulo 2, ustedes son unos hipócritas. Se saben la ley, se apoyan en la ley, dice Pablo, predican la ley, pero tú que dices que no adulteres, ¿qué haces? Adulteras. Tú que dices que no hay que robar, ¿qué haces? Robas. ¿Por qué? Pablo nos está presentando acá porque la ley no tiene el poder para cambiarnos. La ley no tiene el poder para darnos la fuerza, la gracia para que vivamos de una manera distinta. No tiene. La ley, hermano, tiene 3 propósitos específicamente. Primer propósito, mostrarnos quién es Dios y cuál es su estándar de justicia. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuán justo es Él? Ese es un propósito de la ley. Segundo propósito de la ley, mostrar cuán pecador eres tú, ¿sí? Pablo dice, por la ley tenemos el conocimiento del pecado, Romanos capítulo 3. La ley tiene ese propósito. Tercer propósito de la ley, Gálatas capítulo 3. Pablo dice, la ley es como un tutor que nos lleva ¿a quién? A Cristo. La ley es como un tutor que nos lleva a Cristo. La ley más bien te ayuda a entender cuán pecador eres y por qué necesitas un Salvador. Entonces nos guía hacia Jesucristo. Pero la ley en ningún momento ha sido dada para que esa ley misma nos cambie por sí misma. No, es imposible. Esa ley no puede generar en nosotros una nueva vida. Esa ley no puede generar en nosotros. Moisés ya sabía esto en su época. Moisés ya sabía esto en su época. Vayan, si quieren, a Deuteronomio capítulo 29. Y si quieren, digo, hermanos, porque ya sé que los gano a muchos y se quedan frustrados después y dicen, ¿para qué he intentado buscar? Ya lo he encontrado, hermano, pare ahí si quiere. Deuteronomio 20, versículo 4. Escucha, después de que Moisés le da la ley al pueblo de Israel, después de que Moisés le repite la ley, de eso se trata de Deuteronomio, ¿sí? Es otra vez, les vuelvo a repetir todo lo que Dios quiere. Y lo expande y lo expone.
Escucha lo que Moisés mismo sabía. Al haberles dado la ley, no es suficiente para que este pueblo viva de la manera correcta. No es suficiente. Escucha lo que dice versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Moisés reconoció, sí, Dios nos ha dado la ley, pero todavía hay una transformación que tiene que pasar en su pueblo. Por eso Dios mismo luego va a decir en el capítulo 30 de Deuteronomio, y yo voy a circuncidar ese corazón, y yo voy a darles una nueva vida. Y lo que encontramos ahora en el Nuevo Testamento es la realidad de eso, de que en el cristiano ya ha sucedido esto. En Cristo es que hemos conseguido esta nueva vida. Y es por esta gracia, por eso Pablo va a decir Romanos 6, versículo 14. Escucha lo que Pablo va a decir, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Cristo, de la salvación, viene acompañada de la gracia de una nueva vida para que ahora tú y yo podamos vivir de una manera distinta. Entonces, puedes, es la respuesta. Puedes, es lo que Pablo quiere que entendamos acá. Hemos recibido tal gracia en Cristo que ahora podemos vivir de una manera distinta. Es por eso, hermano, que el apóstol Juan va a decir, 1 Juan 5:3, de que los mandamientos de Dios, ¿qué dice? No son gravosos para el cristiano. Es por eso que Jesucristo va a decir en Mateo 11, versículo 30, llevad mi yugo, que es ligero. ¿Pero por qué va a decir esto? ¿Acaso los cristianos no tenemos muchos mandamientos y no sufrimos incluso más que los incrédulos? ¿Acaso los cristianos no tenemos mandamientos tan grandes como Cristo mismo que nos dice lleven la cruz todos los días? ¿Acaso no es una vida difícil, complicada, dura? ¿Acaso no es el camino angosto? Entonces, ¿por qué Cristo dice, mi yugo es liviano, es ligera? ¿Por qué Juan dice, sus mandamientos no son gravosos? Porque aquí está la variable de una nueva vida, de la gracia de una nueva vida que nos da el poder para vivir de una manera completamente distinta y poder vivir para Dios y ya no siendo vencidos por el pecado. Es eso lo que Pablo quiere que entendamos en este pasaje. Puedes, sí. Hemos recibido esa gracia. El Dios que Pablo nos está presentando acá es el mismo Dios en Ezequiel 36, 27, que dice, yo les voy a poner de mi nuevo espíritu y hacer que andéis en mis mandamientos y en mis ordenanzas y las pongan por obra. ¿Podemos? Es la respuesta del apóstol Pablo. ¿Viviremos en pecado? No, porque hemos recibido una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo nos da la capacidad de ahora vivir de una manera completamente distinta y vivir para Él. Por eso un autor va a decir esto. Nadie puede excusarse de debilidad, y está hablando de los cristianos. Ningún cristiano puede excusarse de debilidad ante la tentación del pecado, pues está a su servicio, escucha, la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Podemos, hermano, podemos. La gracia de la justificación viene acompañada de la gracia de la santificación, y es lo que Pablo nos está mostrando en este pasaje. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Gracias, Señor, te damos esta tarde, Señor, por tu misericordia, por el pasaje que hemos podido estudiar el día de hoy, por cómo estamos continuando nuestro estudio de Romanos. Te ruego, Dios, de que pueda ser una realidad. Es una realidad, sabemos, Señor, tu muerte, tu crucifixión, tu resurrección. Pero sabemos, Señor, de que hay muchas personas que quizás dicen que te conocen, pero realmente no te han conocido. Puede haber personas aquí mismo, Señor, que dicen que saben de ti, pero que realmente no se han unido a ti, que no han corrido a ti en verdadero fe y arrepentimiento, por lo cual no tienen una nueva vida, no tienen, Señor, una nueva mente, un nuevo corazón. Y te rogamos, Señor, por ellos. Te pido de que en este auditorio, Señor, y aquellos que escuchan, tú puedas obrar, Señor, y mostrarnos cuánto te necesitamos, y de que tú eres nuestra única opción, Señor, para ser libres del pecado, libres del dominio del pecado, de la condenación y de su poder en el presente. Te pido misericordia, Señor, por nosotros, por nuestra iglesia. Y te agradecemos, Dios, por cuán grande es la gracia que recibimos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.